hermanos, gracias. Y usted que se queda aquí conmigo, vaya al libro de Éxodo. Los niños salen, los maestros salen. Iglesia infantil, también tenemos iglesia para tiernitos de 0 a 3 años. Por cierto, les mandaron saludos a los de la facultad. Les mandaron saludos al hermano Hugo, al hermano Manuel, al hermano Jiménez, al hermano Luis, al hermano Edgar, José Escoto, les mandaron saludos de parte de la facultad. Y el hermano Felipe González, les mandó saludos. Ok, y hoy vamos a ver la sexta plaga. La sexta plaga. Recuerde que estamos viendo las plagas. ¿Por qué son importantes las plagas? Vamos a ver, vamos a tratar de trabajar un poquito en eso. Si me quitan un poquito el efecto de aquí atrás, un poquito por favor, Josué. Gracias. Bueno, si analizamos un poquito lo que son las plagas, ¿por qué el asunto de las plagas? Es porque tiene una connotación actual. Eso que sucedió hace más de 3000 y pico de años no quiere decir que porque sucedió hace mucho tiempo no puede suceder. Recuerde que el Dios que sometió al faraón bajo su diestra de poder, recuerde que el Dios que subyugó a Egipto, recuerde que el Dios que vengó la esclavitud de Israel con su propia mano, ese Dios sigue vivo hasta el día de hoy. Amén, hermano. Y ese Dios sigue teniendo control hasta el día de hoy. Y ese Dios sigue teniendo poder. Dice amén, hermano. Por eso es importante analizar todo lo que sucedió con las plagas. Hemos visto ya 5 plagas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la sexta. Y hoy vamos a ver cosas diferentes. Hoy vamos a ver cosas que no van a suceder ya en las siguientes plagas, y que tampoco sucedieron en las anteriores. Y para eso yo traigo aquí mi... aló. Como andan estrenando teléfono, quieren que todo el mundo se dé cuenta, ¿verdad? Ayer estaba yo en la universidad en una clase y a la maestra, la doctora, le sonó el teléfono y no le gusta que tengamos los teléfonos prendidos, y a ella le sonó, así que no hallaba qué hacer con el teléfono, se le cayó como 2 veces y todos nosotros ahí riéndonos, pero para adentro, ¿verdad? Ok, bueno, hermanos, y ahora yo quiero que vaya conmigo a Éxodo 9. Vamos a ver algo importante. Entonces yo quiero que se concentre. Mire, tenemos tiempo, tenemos 45 minutos para meditar en la palabra, para analizarla despacito, para aprender algo nuevo. Yo espero que Dios le hable hoy a usted, a su corazón. Amén, hermano. Esa es mi oración siempre. La sexta plaga es la de las úlceras. Y allí en Éxodo 9, del 8 en adelante, dice así: y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Dios bendiga su palabra. Bueno, aquí estamos viendo nosotros algo importante, y es que la sexta plaga también fue transformadora. Transformó muchos aspectos, y déjeme decirle que transformó aspectos hasta políticos, porque afectó la economía de ese país, afectó aspectos teológicos, porque estaba avergonzando Dios a los dioses que tenía Egipto. Algo interesante con relación a esto es que Jehová, le puse ahí otra vez, por orden de Jehová, Moisés esparció hacia el cielo puñados de hollín, o sea, de ceniza. Y recuerde que anteriormente Dios había mostrado su poder usando insectos. Pues hoy le iba a demostrar algo diferente al faraón, que también podía usar algo que estaba completamente muerto, como era la ceniza,
¿Qué vida puede tener la ceniza? ¿Qué vida podía? ¿Y qué es lo que sucedió? Allí hubo un doble milagro, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque convierte el hollín o la ceniza, la convierte en polvo. Y luego el polvo es el que lo convierte en sarpullido. Y el sarpullido le llevó a crear unas úlceras, unas llagas en la piel a los egipcios. Es interesante ver cómo Dios empezó a trabajar. Dios empezó a trabajar de una manera de menos a más. Prácticamente lo que sucedió al principio era suficiente para que el faraón y todos los egipcios se inclinaran, se rindieran, se sometieran a nuestro Dios todopoderoso. Pero no quisieron entender. Y si usted se fija, la temperatura de la manifestación espiritual en base al poder de Dios fue creciendo. Fue creciendo. Y fue un creciente constante. En ningún momento una plaga fue más ligera que la siguiente. Todo lo contrario. Siempre la siguiente superó el dolor, superó la molestia, superó el desánimo también, porque vamos a ver algo peculiar en esta oportunidad también con relación a las úlceras. Y vemos nosotros que Dios muchas veces es así con nosotros. Yo siempre he creído que Dios es bastante benevolente, Dios es bastante misericordioso con las personas que o no lo conocen o lo están empezando a conocer. Pero el comportamiento de Dios con aquellos que lo conocemos más es diferente. Hay muchos de nosotros que ya estamos a un nivel, que estamos en una estatura donde tenemos que actuar como hermanos mayores de nuestros demás hermanos. Pero muchas veces el recién convertido, el que empieza a venir a la iglesia, empieza a recibir malos ejemplos. Por ejemplo, inconstante en su asistencia, inconstante en su ministerio, inconstancia en su relación con Dios. ¿Y de dónde lo aprenden los recién convertidos? De los más viejos, de los más viejos, de los que tenemos más tiempo de estar en la iglesia. Somos los que le damos mal ejemplo muchas veces. ¿Sabe usted que una de las cosas que están observando pastores jóvenes? Yo acabo de conocer un pastor aquí en Riverside, y él tiene 34, 35 años, me dijo, y me dice, es salvadoreño, por cierto, y me dice, yo le vengo siguiendo los pasos a usted desde El Salvador, me dice. Y algo que yo me he fijado en usted, me dice, que desde que llegó a esa iglesia y la comenzó y la fundó y la empezó a pastorear, me dice, usted se ha quedado allí, fijo, me dice. Y mi pregunta es, ¿usted se ha quedado ahí porque no ha tenido problemas? Me dice, ¿verdad? Y yo le digo, si yo te contara, le digo, yo podría escribir ahorita un libro y le podría poner Cuando los pastores lloran, le dije, ¿verdad? Entonces sí, es tremendo, uf, de lo que podría. Pero fíjese, qué interesante, eso viene a ser como una retribución positiva, eso viene a ser como una recompensa a mi humilde corazón de siervo. ¿Por qué razón? Porque yo digo, vaya, qué bueno, estoy siendo de buen ejemplo para alguien, qué interesante. Y luego empezamos a platicar y me hizo preguntas. Él me empezó a investigar a mí. Él me empezó a preguntar si yo me había casado solo una vez, o si era casado 2 veces, o si yo había tenido algún problema con mi esposa. Y le digo, no, mi esposa es la que tengo yo desde joven, le digo yo. Y ella se casó conmigo cuando ella tenía 20 años y hasta el día de hoy estamos perseverando. Le digo, son 26 años de casados y tenemos 3 hijos. Y total que, por cierto, acabo de regresar yo a la universidad hace 15 días y nos tocó presentarnos. Y cuando yo dije que tenía 26 años de casados, varias personas mayores que yo aplaudieron. Y yo dije, ¿qué tienes? Si yo voy para 50 años de casado, si Dios me da vida, yo voy a celebrar mis bodas de oro con mi mujer. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es importante que nosotros veamos que se necesita para todo eso perseverancia. Diga conmigo perseverancia. Perseverancia, y no para lo malo, hermanos, porque nosotros nos jactamos con una gran bocota diciendo qué tan malos somos o qué tantas cosas malas hacemos. Y no es eso lo que nos va a dar una verdadera victoria delante de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros observamos todo lo que Dios fue haciendo con Moisés, es sencillamente porque con el faraón, con el faraón, todo lo que fue haciendo es porque el faraón estaba escaso.
Había ausencia de humildad en el corazón de ese hombre. Era soberbio, era obstinado, era necio, era como un perro rabioso, era como un pitbull, que no se le podía acercar nadie. Entonces viene Dios y le dice: te voy a demostrar que el dolor cada vez va a ir creciendo, y con cosas más insignificantes. Primero usó un río, ¿ah? Después usó, ¿qué usó? Moscas, ranas. No, después usó las ranas, ¿verdad? Después usó los piojos. Después usó las moscas. Después usó las vacas. Usó los bueyes. Usó las reses. Usó al ganado. Y hoy está usando ceniza y polvo. ¿Por qué razón? Porque cualquier cosa en las manos de un Dios como el nuestro y enojado, cualquier cosa nos puede hacer daño. Cualquier cosa. De repente nosotros creemos que porque todo está bajo control, que creemos que porque tenemos un poco de dinero en la cuenta, que creemos que de repente porque estamos aparentemente bien con la esposa o con el esposo, que aparentemente los hijos se están portando bien, que porque tenemos salud, empezamos nosotros a pensar que podemos portarnos mal. Y nos empezamos a alejar de Dios, nuestra relación con Dios empieza a enfriar, nuestra lectura bíblica se empieza a disipar, nuestra oración empieza a desaparecer, y empezamos nosotros a comportarnos como cualquier inconverso, como cualquier carnal, como cualquier mundano. Y Dios dice: esas cosas se las puedo permitir a un hombre natural, como lo vimos nosotros hace como un mes. Pero se supone que vos a estas alturas tendrías que ser una persona espiritual. A vos no te lo voy a permitir. Con vos las cosas van a ser diferentes. La relación entre nosotros dos es muy diferente. Lo que sucede es que nosotros muchas veces pensamos que Dios trabaja con fotocopias, y creemos que porque Dios tiene un estilo de relación allá, puede tener ese mismo estilo de relación acá. No, hermanos. Dios dice, recuerda este famoso versículo que dice: Él renueva sus misericordias ¿cada qué? Cada mañana. Él no va a trabajar gloriando su nombre, glorificando su nombre con lo mismo que nos dio ayer. Lo de ahora es diferente, es mejor. Dígame, iglesia. Ahora, nosotros no lo notamos sencillamente porque estamos demasiado carnalizados, estamos demasiado tibios, estamos demasiado fríos, estamos demasiado alejados de Dios. Pero cuando nosotros estamos cerca de Dios, hermanos, para usted va a ser maravilloso entender, fíjese la palabra que uso, entender lo precioso que es que se levante cada día la luz del sol sobre su cabeza. Usted va a decir: hombre, es glorioso, es un milagro. Va a ser un milagro poder abrazar a su mujer, abrazar a su marido el siguiente día. Va a ser un milagro poder hablar con sus hijos, tenerlos y poderlos abrazar y disfrutar. Va a ser un milagro. Pero el que está lejos de Dios, nada le alegra. ¿Sí o no? Tiene grandes tesoros, tiene cosas preciosas, y Dios dice: es tiempo de quitarle algo. Hoy que usted piensa que está estable, hoy que este faraón piensa que su imperio lo ha hecho él y no viene de mí, hoy que este piensa que él tiene lo que tiene y que es lo que es por él mismo y no por mí, dice Dios, hoy le voy a demostrar quién soy yo. Y fíjese que Dios estaba trabajando con un corazón pagano, no era cristiano, mejor dicho, no era judío, no era creyente, pues era creyente de dioses paganos. Recuerde eso. Se dice que en Egipto para esos días habían más de 3,000 dioses, y a todos esos dioses les celebraban fiestas durante todo el año. ¿Qué le recuerda? Hay un famoso programa que a mí me gustaba ver, hoy le he dejado de ver, que se llama Este es El Salvador. Un programa, yo decía, voy a ver algunas partes de allá de mi rinconcito, ¿verdad? Pero no podían sacar nada de allá de Santiago de María, no podían sacar nada de Santa Ana, no podían sacar nada de allá de Cujucuyo, no podían sacar nada de Cojutepeque, si no están mencionando las fiestas patronales. ¿Sí? Las fiestas patronales. Y resulta, y yo le digo a Anita, no, le digo, mi país sigue hundido todavía en la idolatría, le digo.
Por eso es que está como está. Le echan la culpa a los políticos, le echan la culpa, el pueblo le echa la culpa a los políticos de la situación económica, de la violencia, de las pandillas o las maras, como usted le llame. Le echan la culpa de malos gobernantes aún. No, es la presencia del pecado lo que pone en ausencia la bendición de Dios. ¿Entiende eso, hermano? Por más que usted le pida a Dios que lo bendiga y chupa, Dios no lo va a bendecir. Por más que usted le pida a Dios que lo bendiga y hace drogas, no lo va a bendecir. Por más que usted le pida a Dios que lo bendiga y usted está en algún pecado, Dios no lo va a bendecir. Pregúnteme por qué. Porque Dios no es tonto. Diga conmigo, Dios es sabio. Y es más sabio de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, resulta que él oí, imagínense, de un horno, el cual se convirtió en polvo que produjo úlceras en los hombres y en los animales en toda la tierra de Egipto. Ahora, vamos a ver a un Dios contra un pueblo, un Dios contra una nación, un Dios contra una casa, un Dios contra un hombre famoso, un Dios contra un ejército. Un Dios contra toda una potencia mundial. Vamos a ver eso. Y fíjese qué interesante. Nuevamente los magos fueron impotentes. Esta es la última vez que los hechiceros son mencionados. ¿Qué fue lo que sucedió con el primer milagro que Dios hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? Los hechiceros, ¿qué hicieron? Imitaron también, ¿verdad? Y convirtieron también unas varas, las convirtieron en serpientes, queriendo ellos avergonzar a Moisés. Pero ¿dónde se vio el poder de Dios? No de Moisés. El siervo solamente es un instrumento de la mano de Dios. La gloria la tiene que recibir siempre Dios. Dígame, hermano. Usted evangelizó a 3 personas. Fue Dios quien tiene que llevar, es Dios quien tiene que llevarse la gloria. Usted dijo algo precioso para la gloria de Dios. Usted tocó el corazón o la vida de alguna persona. La gloria la tiene que recibir Dios siempre. Dígame, hermano. ¿Qué fue lo que pasó entonces con la serpiente, con la vara de Aarón contra las serpientes de los hechiceros? Se las comieron. Se las comieron. Tan importante fue ese evento que ha quedado plasmado desde hace unos 50 años por una famosa película que la consideran clásica y no pasa de moda. No pasa de moda porque el artista es bueno, no. No pasa de moda porque el director es bueno, tampoco. No pasa de moda porque esa película glorificó el nombre de Dios. Y es exactamente lo que nosotros deberíamos de aprender. Usted tiene una palabra ahí que se llama Biblia. Usted tiene un conocimiento de Dios, el cual es algo diferente, algo especial. Muchas personas le van a decir que es más poderoso lo que ellos creen o la fe que ellos tienen, porque ellos han puesto su fe en ángeles, han puesto su fe en amuletos, han puesto su fe en brujería, han puesto su fe en psíquicos, han puesto su fe en el horóscopo, han puesto su fe. No se preocupe, la fe suya va a durar para siempre y los efectos y los frutos que va a tener la fe suya van a ser eternos. Dígame, hermano. En cambio, los efectos que estos hechiceros pueden hacer allá afuera son solamente momentáneos, por un tiempo, por un ratito. Entonces vienen los hechiceros. Y fíjese lo que leímos, no sé si usted recuerda lo que leímos. Los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. ¿Ah? A causa del sarpullido. ¿Ok? Entonces, nuevamente los magos fueron impotentes para duplicar el milagro. ¿Qué hicieron cuando Moisés empezó hizo que se produjeran ranas? ¿Qué hicieron ellos? ¿Quitaron las ranas? Los idiotas más ranas produjeron. Como que no era suficiente el mal que Dios había enviado. ¿Ah? Lo mismo sucede con aquellos que quieren rebelarse contra Dios. Lo mismo sucede. Queriendo arreglar las cosas, las arruinan. Hay una persona por ahí que tal vez nos está diciendo a nosotros: mire, hombre, a usted le está yendo mal sencillamente porque Dios está ausente en su corazón. Mire, hombre, a usted le está yendo mal en esta situación. Usted no tiene trabajo, o su negocio se ha venido para abajo, o su familia está mal, o no se arreglan sus papeles, o no consigue trabajo, sencillamente porque usted quiere vivir una vida sin Dios. Y viene esa persona y se mantiene necia, obstinada, ¿ah? Y dice: no, yo a mi manera voy a arreglar las cosas. Yo no creo en Dios. A mí el colocho,
Yo me acuerdo de un tío mío, así dijo: el colocho a mí me hace los mandados. Mi papá todavía camina y es mayor que él, y ese viejo anda en silla de ruedas ya. ¿Quién le hace los mandados a quién? No, hermanos, Dios es soberano, dígame, hermano, y Dios merece toda honra, Dios merece todo respeto, Dios merece toda reverencia, Dios merece toda nuestra rendición delante de Él. Hablar de Dios como cuando no nos hemos lavado la boca, es como cuando usted le quiere dar un beso sin lavarse la boca a su mamá o a su papá. Te apesta el hocico, anda, lávate la boca, hombre, ¿verdad? Ya no queremos que muy nuestros hijos son, pero en la mañana se levantan como que le apesta a dragón, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, pero nosotros muchas veces con una vida sucia, con una vida puerca, con una vida grosera, llena de pecado, llena de irreverencia, queremos acercarnos a Dios, creyendo engañar a quién. Por Dios santo, ¿a quién queremos engañar? Entonces viene y le dice allí: y ellos también fueron heridos como todos los demás. Imagínese usted, esos eran hechiceros y no pudieron ni siquiera curarse a ellos mismos. ¿Ah? Ellos fueron hechiceros y no pudieron hacer nada ni para sus propias familias. Esta vez Jehová fue el que endureció el corazón del faraón también. En todas las otras plagas, en las 5 plagas anteriores, si usted lee, se va a dar cuenta que la Biblia dice: y el faraón endureció su corazón. Hoy en este caso Dios le dice a Moisés: vas a ir a hacer esto, esto y lo otro, pero yo, le dice, voy a endurecer el corazón del faraón, tal como lo había dicho. Aunque el relato es breve, es muy corto, incluye muchos elementos importantes críticos, porque incluye aspectos políticos, incluye aspectos económicos, incluye también aspectos teológicos, aspectos doctrinales, donde el único Dios, diga conmigo, un Dios es el de Israel, hermanos, y un Dios es el de la verdadera iglesia. Dice amén, hermano. Nosotros no tenemos 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios. Dice amén, hermano. La bendita Trinidad, que le llamamos nosotros, ahí está bien, pero es un solo Dios. No están divorciados, no tienen diferentes consignas, no tienen diferentes misiones, tienen un solo pensamiento, tienen unidad. Entonces, algo interesante es de que este relato, aunque es breve, tiene varios aspectos políticos, económicos y teológicos también, doctrinales, entre Jehová y sus dioses egipcios. Dios estaba parado, Dios estaba en pie y estaba tumbando a uno por uno a los dioses más importantes de Egipto. Todas las mañanas salía el faraón a rendirle adoración al río, se lo infectó. Tenían un dios con cara de sapo, se lo mató también. Tenía un Dios con cara de mosca, también, vamos. ¿Cuáles son mis dioses? Me pregunto yo muchas veces. ¿Por qué yo estoy dispuesto muchas veces a dejar a Dios? Exactamente a eso es lo que Dios va a usar para martirizarme. Dejo yo a Dios por mi esposa, eso es lo que va a ocupar para martirizarme. Dejo yo a Dios por mi trabajo, eso va a usar Dios para martirizarme. No, eso no me ha pasado a mí porque yo tengo 15, 20 años. Espérese, Dios no ha dicho la última palabra. Recuerde que el que tiene reloj es usted. Él es eterno. Dígame, hermano. Él es eterno, Él puede esperar. Recuerde lo que yo prediqué el domingo recién pasado, o el otro, no me recuerdo. Las facturas empiezan a aparecer después de los 60 años. Ahí empiezan a aparecer las facturas, recuerde eso. Así que tal como lo había dicho, aunque el relato es breve, incluye todos estos detalles importantes que ahora vamos a chequear. 1, castigo a la necedad. Fíjese lo que pasó allí. Cuando ni se habían repuesto de la plaga del ganado, Dios les envió otra que atacó también a las personas y les afectó vivamente. ¿Por qué? Porque parecían monos. ¿Ah? ¿Ha visto usted los monos cómo se pasan rascando todo el tiempo? Y se pone uno atrás del otro y se empiezan a sacar los piojos, ¿verdad? Y después se dan vuelta y el otro y hay veces que 5 monos y se están sacando toda la vida y pica y están ahí. Imagínese usted estar con un sarpullido, imagínese usted estar con la piel abierta de todo su cuerpo. Imagínese usted que no puede unir sus piernas porque están heridas con llagas entre una pierna y la otra. Así estaban los egipcios. Yo no sé cuántos recuerdan una famosa enfermedad que estaban enviando
a través de un componente químico y le llamaban anthrax. ¿Se recuerdan del anthrax? La gran bulla que armó el anthrax. Se cree, algunos especialistas, algunos expertos en asuntos de historia bíblica creen que a las personas les dio anthrax. Y entonces estaban ahí con ese sarpullido, con esa molestia constante. Y Dios solamente estaba esperando a ver qué hacía el pueblo. Algo interesante con relación a esto, entonces, es que les afectó. Y cuando los juicios de Dios, mire, yo quiero que vea esta partecita que le escribí ahí, esos últimos 2 renglones, hermano. Cuando los juicios de Dios no surten efecto, cuando Dios nos ha llamado la atención de varias maneras, cuando Dios ha sido benevolente, ha sido buena gente, ha sido tolerante, ha sido paciente, y Él nos está diciendo: te va a ir mal, hombre. Ese camino que has tomado te va a salir las cosas mal. Mira, eso que te estás metiendo no te va a salir bien. Mira esas amistades, mira esas costumbres que estás agarrando, mira esos malos hábitos que estás aprendiendo, mira esa tu jactancia, mira esa tu arrogancia, mira esa tu mala manera de hablar que estás aprendiendo. Mira, vos crees que porque yo no te he aplastado hoy, no me estoy dando cuenta de todo lo que estás haciendo. Tenés que tener cuidado, porque te voy a dar donde más te duele, te voy a dar donde más confiado estás, te voy a agarrar de donde menos sintas, te me voy a aparecer y no vas a poder escapar, le dice Dios a uno. Entonces, y algo interesante es que siempre el castigo viene en aumento. Es como el dolor de la vesícula. Es como el dolor de una hernia. Es como un dolor preoperatorio. Es como un dolor de las vísceras. Es como un dolor, los infartos al corazón. Primero un infarto, 2 infartos. Y cada vez la parte necrotizada, la parte muerta del corazón va aumentando. Al principio mató nada más un pequeño porcentaje de las células del corazón. La próxima vez son más. La otra vez, y de repente, ¡pa!, en el cerebro. Y ahí queda uno paralizado, la mitad del cuerpo. Se desencaja el rostro, perdemos la movilidad de algunos miembros de nuestro cuerpo y empezamos nosotros. Y muchas veces son daños que Dios provoca irreversibles, que por más que nos pongamos en manos de un buen especialista, no va a poder hacer nada. Tal vez va a poder detener ya la sintomatología, ya no va a seguir el proceso de daño en nuestro cuerpo, pero no va a poder retroceder tampoco. ¿Por qué? Porque Dios puso su dedo allí. Ojalá que nosotros fuéramos objeto de Dios para que nos bendijera y no para que nos maldijera. Ojalá que nosotros fuéramos objeto de Dios para que Él extienda sus manos para acariciarnos y no para golpearnos. Ojalá nosotros fuéramos personas que, si los demás no sabemos, pero al menos por mí, diga conmigo, por mí, al menos por mí, yo merezco una caricia de Dios, porque yo le temo a Él, porque yo desde que me levanto pienso en Él, porque mi deseo y mi pasión es agradarlo a Él. Entonces, pero el faraón estaba haciendo todo lo contrario. Dios usa a sus mismos dioses para atormentarlo. Fíjese qué interesante es eso. Se efectuó un doble milagro, le decía yo al principio. La ceniza se convierte en polvo y el polvo en sarpullido. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las cenizas? ¿Qué tiene que ver el polvo con los dioses? Ahora lo va a entender. Ahora estas cenizas de los hornos, ¿qué era lo que pasaba? Dios le dijo: ve a esos hornos a Moisés y saca de allí la ceniza. ¿De dónde salían esas cenizas? Era de la cal que quemaban los egipcios para hacer sus ídolos. La cerámica que usaban, la cal la convertían en cerámica. ¿Alguien aquí que pueda hacer cerámica? ¿Habrá alguien aquí que puede trabajar con la cerámica o con utensilios de barro, que puede darle forma y que los puede hornear? ¿Habrá alguien? Usted sabe, por ejemplo, que el barro lo agarran en forma de polvo y luego lo van haciendo como masa cuando le van agregando agua, y después le dan la forma al porroncito, a la tacita, al vaso, a la figura, ¿verdad? Pero para que se mantenga dura, la mantienen en un horno. Hoy los hornos son programados, son computarizados y ya son más avanzada la tecnología para hornear, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no. Los hornos se mantenían calientes a lo máximo que se pudiera, a pura leña y carbón. Entonces ese horno despedía ese hollín o esa cosa negra. Pues eso fue lo que agarró Moisés.
Exactamente. Agarró el producto, agarró las obras, no agarró ni al propio ídolo, fíjese, que hubiera sido interesante que hubiera agarrado a un carezapo y hubiera hecho algo con eso, Dios, pero agarró solamente las cenizas, y con las cenizas hizo un gran daño. Los hornos se quemaba entonces la cal para hacer las imágenes de sus dioses, las convertiría en polvo de la tierra y en su tormento. Eso es lo más triste. Y fíjese cómo Dios trabajó todo. Yo no sé si usted se ha fijado que Dios siempre liberó a Gosén, a todos los israelitas, los liberó de estas plagas. ¿Está consciente de eso? ¿Está consciente de eso? ¿A quién más liberó de esas plagas? No, si ahí dice que a las bestias. Ahí dice que a las bestias también. Yo no sé si cuando habla de las bestias está hablando de los necios o está hablando de los animales, ¿verdad? Pero no, las bestias y los egipcios fueron heridos. ¿A quién más liberó también aparte de Moisés y a Aarón y todos los israelitas? ¿A quién más? ¿Ah? Sí, ya dijimos, a Gosén. ¿A quién más? ¿A quién más liberó de ese sarpullido y de esas cosas? Al faraón. El faraón no padecía de sarpullido, si usted lee. Yo me puse a investigar por qué. Para hacerlo quedar más mal delante de su pueblo. ¿Qué es lo que pasa cuando el pueblo tiene hambre y el gobernante de ese pueblo está bien gordo porque come bien? ¿Qué siente el pueblo contra ese gobernante? Cólera. Dios infectó al pueblo para que aún el corazón del pueblo se volviera contra su rey, contra su gobernador, contra su emperador. ¿Ah? ¿Cuándo es que surgen las revoluciones en nuestros países? ¿Cuándo? Cuando el pueblo está enojado, hastiado, cansado. Trabajamos todo el día, 8, 9, 10 horas diarias y el dinero se va como agua entre los dedos. Pero sabemos que nuestros gobernantes andan con 15, 20, 30 aros de seguridad alrededor de ellos. Andan con tremendos vehículos. Entonces la gente se siente mal. Entonces Dios, ¿ve cómo es de inteligente Dios? Estaba afectando el corazón del pueblo para que el corazón del pueblo se desanimara en relación a su gobernante. ¿Sabe usted que esta es la última vez que se habla de los hechiceros? Los hechiceros no volvieron a aparecer más. ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido? Se desanimaron en seguirle obediendo a su emperador, a su rey, a su gobernador. Y es lo que está pasando en nuestros pueblos hoy. ¿Por qué? Porque todos nuestros gobernadores, prácticamente todos, ninguno tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando algún país logra tener la bendición de tener un gobernante cristiano, lo echan a perder también. Que eso fue lo que pasó con Ríos Montt en Guatemala. Guatemala, lejos de apoyarlo, Guatemala, lejos de ponerse a las órdenes de ese presidente, Guatemala, lejos de empujar, empezaron a criticarlo por su cristianismo, empezaron a criticarlo por lo que estaba haciendo. El hombre fue duro, fue de mano dura, porque para poder someter a un país como los nuestros hay que tener mano dura, hermanos. Cualquier gobernante en mi país, al menos El Salvador, que quiera liberar a El Salvador de esa violencia tan cruel que está viviendo mi pobre pueblo hoy, tiene que echar mano de un ejército y tiene que armarlos hasta los dientes y tienen que matar a toda esa gente. No hay otra manera de poderlo hacer. Hay que dialogar con ¿dialogar qué usted? Si el subversivo, el guerrillero, el comunista dialoga con usted aquí frente a frente, pero en la noche, en lo oscuro, a sus espaldas, lo va a traicionar y lo va a matar. Así actúan ellos. Entonces, ¿y no fue eso lo que sucedió entre Jesús y Judas? ¿Quién fue el comunista allí? ¿Quién fue? Judas. Llegó, besó a Cristo, pero por detrás lo estaba traicionando y lo estaba entregando. Y Jesús, en pleno día, comía con él y mojaba el pan en el mismo plato. ¿Ah? Así es Dios con nosotros. De día, a plena luz, transparentemente, nos demuestra que nos ama, nos demuestra que nos quiere, nos demuestra su misericordia. ¿Sí o no, hermanos?
Pero nosotros esperamos a estar a solas. Hoy que mi esposa se fue de camping, me voy a ir a ver con una fulana. Ojalá que no vaya a ser con un fulano, porque eso está peor. No, hermanos, ¿somos cristianos porque el ojo del hombre nos ve o somos cristianos porque tenemos una relación con Jesucristo? El verdadero cristiano, mira algo interesante. Yo quiero que usted examine, yo no puedo, pero yo quiero que usted lo vea, hermano. Yo quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1. Yo estoy meditando mucho en este versículo en los últimos 15 días. He estado levantándome bien de mañana y a meditar solo sobre, y yo estoy orando mucho sobre este versículo. Gálatas 1, 10. Fíjese lo que dice. Vamos a comenzar desde el 7. Dice, no que haya otros, vamos a comenzar desde el 6, disculpen, desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Pablo le estaba reclamando a aquellos que habiendo sido cristianos de repente se alejaron del cristianismo para seguir un evangelio diferente. Fíjese lo que les dice, para seguir una religión diferente, para tener algo diferente. Mire lo que dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que maldito, dice el apóstol, y lo dice 2 veces. Mire el siguiente versículo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que maldito otra vez. Ahora fíjese, él sabía que le estaba cayendo mal a muchos pseudo cristianos en ese momento, porque muchos se habían vuelto a lo que le llamamos hoy testigos de Jehová, que en aquella, hace 1500 años era el arrianismo, y anteriormente eran los existencialistas, que decían de que Jesús y el diablo habían sido creados el mismo día, solo que uno decidió hacer lo bueno y el otro decidió hacer lo malo. Por eso es que el que decidió hacer lo bueno se convirtió en Dios, es él también una de las doctrinas de los mormones, y el otro se decidió a hacer lo malo y por eso se convirtió en el diablo. Mentiras, hermano. Jesús es Dios, hermano, y Jesús ha sido Dios desde siempre y para siempre. Dígame, hermano. Y Dios es eterno. Dígame, hermano. Nosotros cometemos un gran error cuando decimos ¿existe Dios? No, Dios no existe. Perdóneme, existe lo que tiene principio y tiene fin. Usted y yo existimos. Dios es eterno. ¿Entiende eso, hermano? Entonces, Él no fue creado en ningún momento. Si usted lee Juan 1 del 1 al 3 y luego lee Juan 1:14, se va a dar cuenta que Jesús es Dios. Y si usted lee al principio de Apocalipsis y al final de Apocalipsis, se va a dar cuenta que Jesús es Dios. Entonces, algo interesante ahora en el versículo 10 es que Pablo sabía que había puesto el dedo en la llaga en los que decían ser cristianos, pero solamente estaban adentro allí de ese grupo, nada más para distorsionar la doctrina que Pablo les había enseñado. Entonces fíjese lo que pasa en el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Hermano, el punto de lo que yo le quiero decir, el eje, el centro de lo que yo le quiero demostrar ahora, que para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo importante es que seamos siervos de Dios. Dígame, hermano. Y somos siervos de Dios cuando somos siervos de Cristo también. Entonces no importa si le vamos a herir el corazón a alguien por su idolatría. No importa, hermano, no importa. A mí una vez una familia aquí me dijo: pastor, nos vamos a ir de aquí a la iglesia porque usted le llama demonio a la Virgen de Guadalupe. Sí, es cierto. Y no me voy a cansar de decirlo. La Virgen de Guadalupe es un demonio que tiene sometido, tiene subyugado y tiene empobrecido a todo un gran país con toda la riqueza. México no tiene nada que desearle a los Estados Unidos, ¿sabía usted?
Tiene minas de oro, plata, de carbón, tiene pozos petroleros. ¿Qué no tiene México? Dígame usted. Pero tiene un gran problema. Qué adoración más maldita la Virgen de Guadalupe usted. Eso los tiene pobres, eso los tiene acabados, eso los tiene de rodillas, eso los tiene siendo un país que tiene todas las características para ser una potencia mundial, y no solo en el fútbol. Sino que a nivel político y a nivel cristiano. Qué desgracia es idolatría usted. Los artistas que tienen tremendo talento cantándole ahí a la Virgen de Guadalupe. Yo digo, qué enajenados, qué empobrecidos, qué cegados, qué atontados los tiene ese demonio. Es que los demonios tienen poder para someter y esclavizar el alma de los hombres. Es lo que pasa. Y por eso es que el Señor Jesús dijo de sí mismo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de ese yugo, libres exactamente de esas características. Entonces usted diga conmigo: yo soy libre por Cristo. Usted es libre por Cristo, hermano. Y para usted estas cosas que se le deslicen como se le deslizaban ahí a los israelitas. Entonces vino Dios y empezó a demostrarles su poder. Yo quiero que vea ahora el siguiente punto. El mal de Egipto sirve como refrán. Muchos años después, aún en el Nuevo Testamento, se sigue hablando de las plagas de Egipto. ¿Sí o no? Sí. Muchas personas inconversas que nunca han abierto una Biblia, pero saben de las plagas de Egipto. Han hecho películas con las plagas de Egipto, con ese título. Entonces, el mal de Egipto sirve como refrán. La plaga misma era muy dolorosa, maligna y pestilente. Estas erupciones eran inflamaciones como las de Job. Esto es llamado después la úlcera de Egipto, y usted lo puede buscar en Deuteronomio 28-27. Y luego dice en el libro de Apocalipsis que los que no crean en el Señor Jesús, vendrán todas las plagas también sobre ellos. Los que cambien, ¿qué dice en el último capítulo de Apocalipsis? Los que le cambien un punto, los que le cambien una coma a esta palabra, hablando de la Biblia, le añadan o le quiten, vendrán todas las plagas, estas plagas. Y está hablando en tiempos no actuales aún, está hablando en tiempos todavía más posteriores. Porque, hermanos, hay una lucha ahorita encarnizada, hay una lucha canina, hay una lucha colmilluda, hay una lucha exagerada contra la Biblia. Y van a empezar a demandar a los pastores. Cuando aquí aparezcan un par de maricones que van a querer que yo los case, yo les voy a decir: no, va a haber una demanda, sí, hermanos. Y eso me va a poner a mí en una situación difícil, a mi familia, va a venir el hambre a mi casa, va a venir muchas cosas, porque el que más provee soy yo en mi casa. Pero no importa, hermanos, no importa. Al final de cuentas la victoria de Cristo se va a ver. Y el tiempo de malestar que va a haber para mi vida y para mi familia va a ser un tiempo corto, unos cuantos años, 5, 10, 15, 20, 50 años que fueran, que aunque me pudre en la cárcel va a ser poco comparado a la eternidad de la gracia y salvación que viene para cada uno de nosotros. Pero eso es porque hemos creído, hermanos. Hermano, yo se lo dije hace como unas 2 semanas a la iglesia y se lo repito: la fe de todos los cristianos va a ser probada dentro de poco. Sí, hermano, todos, hermano. Y no solo de esta iglesia, de todas las iglesias, principalmente en los Estados Unidos, va a ser probada la fe de nosotros, hermanos. Y ahí se va a ver de qué está hecha nuestra fe. Entonces, algo interesante es que Dios trata con los cómplices del mal. ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí? Parece nombre de novela, ¿verdad? Los cómplices del mal. Ok, Dios trata con los cómplices del mal. Los magos fueron heridos con esta plaga. Usted lo puede leer ahí en el versículo 11 de Éxodo 9. Así fueron castigados por cooperar al endurecimiento del corazón del faraón. Dios trata con gran severidad a los que fortalecen en las manos, a los que fortalecen las manos de los impíos en su impiedad. Hermanos, si usted es una persona que se considera maduro en la fe, y usted oye que hayan personas que dicen cosas necias, usted tiene el deber de reprenderlos y detenerlos en el nombre de Cristo. Sí, hermano. ¿Cuántas personas de las que están aquí se consideran maduros en la fe? ¿Cuántos? Levánteme la mano. ¿Cuántos se consideran? Levánteme la mano, yo quiero verla. Los que se consideran maduros en la fe. Ok, hermanos.
Cuando usted vea que alguien diga alguna tontería con relación a la Biblia, con relación a Dios o con relación a la iglesia, usted tiene la facultad de exhortarlo en amor, como lo dice Pedro, en amor, pero exhortarle y decirle, no, no está bien lo que usted está diciendo, hermano, perdóneme, usted está equivocado. Por ejemplo, hay personas que se van enojados de alguna iglesia y dicen, es que aquí no está el Espíritu Santo. Óigame, ¿y quién es él para autorizar cuándo está o cuándo no está el Espíritu Santo? No sabe la blasfemia que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu Santo es tan débil que un simple pastor como yo lo puede subyugar y lo puede someter. ¿Cuánto creen que un hombre común y corriente que cuando va al baño hace lo mismo que usted hace, puede someter al Espíritu Santo? Es estúpido. Pero muchas personas cometen una herejía contra eso. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener el cuidado, hermanos, de qué es lo que estamos permitiendo que se diga. Por ejemplo, cuando alguien venga delante de usted y un día le diga, es que aparte de Dios hay otros dioses, ¿qué va a decir usted? Es que eso de que solo hay vida aquí en la tierra es mentira. Hay vida en otros mundos también que Dios hizo. ¿Qué va a decir usted? ¿Por qué? ¿Por qué va a decir que no? ¿Dónde va a ir? ¿A qué libro va a ir? ¿A qué versículo va a ir para demostrar eso? ¿Cómo podemos demostrar que solamente hay vida en este mundo? ¿Cuál es el versículo clave? Juan 3:16, hermanos. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A Marte, a Júpiter, a Mercurio. No, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Usted y yo, hermanos. Y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. No hay vida eterna sino que solamente por Jesús. Dígame, hermano. ¿El Corán puede llevar a Dios, sí o no? ¿Por qué? Porque no es la verdad. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que llamamos como escritura nada más? La Biblia. ¿Cuál es la? Ajá. ¿Y dónde está la base de eso que acabamos de preguntar? Según de Timoteo 3, 16, 17. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. No el hombre de Alá, no el hombre de ¿cómo se llama? El profeta de los musulmanes, Mahoma. Yo creí que se llamaba Maroma, pero es Mahoma. Okay. Mahoma, ok. ¿Qué tiene Cristo de envidiarle a Mahoma? Mahoma resucitó, Mahoma fue crucificado, Mahoma murió por su pueblo. No, pero tienen más fe los árabes y los musulmanes que nosotros, que tenemos un Dios salvador que murió y resucitó, fíjese. Entonces, ahí viene el celo, hermano. El celo no es andar buscando pleito con todo el mundo. El celo es que cuando usted esté frente a alguien que le demande, ¿quién dijo que cuando se le demande sustancia de su fe, usted tiene que demostrar las pruebas de su fe? ¿Quién lo dijo? El apóstol Pedro. Cuando se le demande, usted tiene que dar muestras de su fe. ¿Cómo? A través del conocimiento de la palabra. ¿Cuál palabra? Esa Biblia que tiene entre sus manos, hermanos. ¿Se da cuenta que usted tiene una gran tarea? Pero ya andamos gastando 2 horas, 3 horas, 4 horas viendo televisión. Y cuando un día Dios nos quiera usar para dar pruebas de nuestra fe, quien es Jesucristo, no vamos a poder. No, hermano, los tiempos se están poniendo difíciles, los tiempos se están poniendo peores. ¿Qué no ve que están glorificando a los maricones y lesbianas en las escuelas? ¿Qué no se está dando cuenta que ya en enero comienzan los baños públicos donde van a poder entrar niños y niñas a nuestras escuelas? ¿Qué no se da cuenta de eso, hermano? Ah, mis hijos ya están grandes. ¿Y qué pasa con sus nietos? ¿Qué no dicen los abuelos que aman a los nietos más que a los hijos muchas veces? Que es como ser padre 2 veces. Eso dicen algunos abuelos, no sé si eso es cierto. Yo no lo puedo decir todavía porque todavía no soy abuelo, creo yo. Bueno, vamos a ver, ese es su nieto, ¿verdad? ¿A usted le gustaría que le pasara algo malo que a sus hijos no le pasó? No, ¿verdad? ¿Sufriría su corazón igual que como que le estuviera pasando a sus hijos? Sí, hermanos. Entonces tenemos que estar tan preocupados como que si fueran nuestros propios hijos los que van a ir a la escuela. Así que, ve, hay que conocer la palabra.
Hay que entender la palabra. Se me fue el tiempo, hermano, lástima. Dios trata con los cómplices del mal. Los magos fueron heridos con esta plaga, así fueron castigados por cooperar al endurecimiento del corazón del faraón. Dios trata con gran severidad a los que fortalecen las manos de los impíos en su impiedad. No le dé vuelo usted a alguien que esté diciendo una necedad o que sea malo, que esté hablando tontamente contra Dios, contra su fe o contra la iglesia, contra la Biblia. No le dé vuelo, hermano, córtele. No, espérate, estás equivocado. Es que es mi jefe y me va a echar. Pues mejor que lo eche él y no que lo eche Cristo de su cielo. ¿Ah? Entonces ya no el siervo. Fíjese que Dios hizo a un lado a Moisés y él se queda directamente con el faraón. Desde ese día no volvió a tratar Moisés con el faraón, sino que Dios empezó a tratar. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios tiene poder de ablandar un corazón, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué lo endureció en vez de ablandarlo? Porque cuando el faraón había tenido poder en sí mismo y por sí mismo de ablandarlo, no lo quiso hacer. Entonces Dios le dijo: vos crees que puedes poner tu corazón duro, yo te voy a demostrar cómo es tener un corazón duro. Y Dios se lo endureció más. Así que Jehová endureció su corazón, lo puede leer en el versículo 12. Antes él mismo había endurecido su corazón, resistiendo a la gracia de Dios. Ahora Dios le entregó justamente a los malos deseos de su corazón. Cuidado con la obstinación, hermanos. Muchas veces somos demasiado necios, somos demasiado soberbios, somos demasiado engreídos, creídos, orgullosos. Es que yo que soy de no sé dónde, es que yo que tengo esto, es que yo que hice aquello, es que mi apellido, es que mi nombre, es que mi familia. ¿Qué es eso, hermanos? Y cuando estemos en la caja, ¿de qué va a servir todo eso? Solamente lo que hayamos hecho en Cristo. Dice amén, hermano. Así que debemos observar que Dios con su soberanía pudo influir hasta en el corazón de los más obstinados, en ese faraón. Pero eso no hace que el malvado escape de su responsabilidad por sus malos deseos. Es verdad, Dios le endureció el corazón, pero ese, con el corazón duro, va a tener que pagar las consecuencias. Dios quiera que nosotros seamos objeto de su soberana influencia para el bien y no para el mal. Dice amén, hermano. Dios quiera que nosotros seamos movidos a ser cada día más buenos y no más malos. No tenemos que ir, el mundo cada día está siendo más bueno o más malo. Contésteme eso, más malo. Entonces cuando yo soy más malo, ¿a quién me parezco más? ¿Al cielo o al mundo? Al mundo, al diablo. No, hermanos, no, hermanos, no, amados hermanos. Si nosotros hemos sido llamados para una vida eterna tan gloriosa que no sabemos cuándo cada uno de nosotros la va a empezar a disfrutar, tenemos que empezar a ser como Jesús. Más humildes, más sencillos, más dóciles a la palabra de Dios. Dice amén, hermano. Porque el corazón obstinado lo resiste Jehová, lo dicen los salmos. Porque el corazón obstinado lo resiste Jehová. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este grupo de hermanos que vienen a querer aprender más de ti, Padre. Yo te pido, Señor, que los aparte de la prueba si fuera posible, pero como tú dijiste, bendito Maestro, como tú dijiste, bendito Señor Jesús, si tú no pides que nos aparte de la prueba el Padre, entonces por lo menos danos la fortaleza de resistir en medio de la prueba, en medio de la tentación y en medio del ataque que el enemigo pueda hacer contra nosotros, porque nosotros confesamos esto, Señor, somos la iglesia verdadera de Cristo. Yo confieso eso de mí. Yo soy la iglesia verdadera de Cristo. Somos tus hijos, Señor. Somos tus amados. Somos tus siervos. Somos la niña de tus ojos. Somos tuyos, Jesús. Dígale así al Señor, iglesia, conmigo. Dígale: soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Protégeme. Aviva en mí la llama de la fe. Aviva en mí la fuerza del Espíritu Santo. Avívame, Señor, para las cosas buenas del cielo y no para las cosas malas de este mundo tan pecador. Gracias te damos, Padre. Y mientras la iglesia ora rápidamente, voy a preguntar una vez: ¿habrá alguien aquí que quiere entregar su corazón en las manos de Cristo? ¿Habrá alguien aquí que quiere entregar su vida en las manos del Señor? Levante su mano allí donde está. Levante su mano allí donde está. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Recuerde, solo Cristo salva. Hoy es su oportunidad de ser salvo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? ¿No? Iglesia, póngase de pie, vamos a ser despedidos. Padre,
nos vamos hoy de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Y úsanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, estamos despedidos. Que Dios le bendiga. Le quedo debiendo 10 minutos, ¿ok? Vaya, se lo voy a pagar. Vaya a comer tacos allá afuera. Pídalos a mi nombre, ¿ok? Para que se los den más caros. Se los van a dar más caros, ¿eh? No, hoy no hay tacos, ni pupusas, ni tamales. No, se fueron todos allá al campamento.